Hola chicos. Bienvenida al canal Flor TV. Halil İbrahim Ceyhan y Sila Turkoglu volvieron a estar juntos tras la noticia de su muerte. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvide suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo antes de continuar con nuestro vídeo. Muchas gracias. La confesión inesperada. La noche estaba envuelta en un brillo dorado que parecía surgir de las luces de la ciudad. Desde la terraza del hotel donde se celebraba una importante gala de televisión, Sila observaba el horizonte con una mezcla de tranquilidad y nostalgia. Había pasado mucho tiempo desde aquellos días en los que todo era nuevo, incierto y emocionante. El viento agitaba suavemente su cabello mientras escuchaba el murmullo lejano de los invitados. Sonrisas, conversaciones y el sonido de las copas chocando componían una melodía elegante que llenaba el ambiente. Sin embargo, eso es todo. Aquella noche, durante una entrevista en directo, una periodista le había hecho una pregunta inesperada. Si pudieras volver atrás y decirle algo a una persona que marcó una etapa importante de tu carrera, ¿a quién elegirías? Sila alarmantemente en ese momento, intentando ganar unos segundos para pensar. Creo que elegiría a Halil İbrahim, respondió finalmente. La reacción fue inmediata. Los presentes intercambiaron miradas curiosas. El periodista levantó ligeramente las cejas. ¿Y qué le dirías? Sila guardó silencio unos instantes. Le diría gracias. Aquella respuesta, sencilla pero sincera, había provocado una oleada de especulaciones en redes sociales. Sin embargo, la verdad era mucho más simple de lo que muchos imaginaban. Mientras contemplaba las luces de la ciudad, recordó la primera vez que coincidieron en un set de grabación. En aquel y en construir sus carreras. Las jornadas eran largas, agotadoras y exigentes. Había días en los que apenas tenían tiempo para descansar. Lo que más recordaba no eran los focos ni las cámaras. Recordaba las conversaciones, pequeños diálogos hilante los descansos. Charlas sobre sueños, metas y temores. Conversaciones que, con el paso de los años, adquirieron un significado especial. Al final, Halil también te ayuda. La noticia de la entrevista había llegado paciente mucho antes de terminar la ceremonia. Esto representa la mayor parte de la pantalla del teléfono. Todo el mundo está hablando de esto. Halil leyó el titular irritante. Las personas siempre encuentran una historia más grande de la que realmente existe. ¿Y existe alguna historia? Halil observa los segundos del mensaje antes de responder. Existe respeto. Y eso ya es una gran historia. Esta respuesta es un representante del agua. Porque, en una industria donde las relaciones a menudo se median por titulares, la palabra respeto parecía tener un valor diferente. Días después, el destino quiso reunirlos nuevamente. No fue algo planeado. No hubo llamadas misteriosas ni encuentros preparados. Simplemente coincidieron en una ceremonia benéfica organizada para apoyar programas educativos destinados a jóvenes artistas. Cuando sus miradas se cruzaron, ambos sonrieron.
La naturalidad del momento se sorprenderá incluso a quienes los rodeaban. Ha pasado tiempo, dijo Jalil. Más del que imaginaba, respondió Sila. Caminaron juntos hacia la zona más tranquila del recinto. Mientras tanto, no te preocupes. Hablaron sobre proyectos futuros, sobre viajes, sobre los cambios que habían experimentado en sus tornillos. Y, por primera vez en mucho tiempo, pude conversar sin cámaras apuntándoles. «Sabes», dijo Sila, «creo que nunca te agradecí ciertas cosas». Jalil lo observará con curiosidad. «¿Qué cosas?» «Los consejos que me diste cuando estaba empezando. Hubo momentos en los que realmente los necesité». Jalil irritante. «Tú también me ayudaste más de lo que imaginas». Aquellas palabras parecieron detener el tiempo. Porque ambos comprendieron que algunas conexiones humanas no necesitan etiquetas. No necesito explicaciones. Simplemente permanecer. La gala terminó cerca de la medianoche. Antes de despreciarse, intercambiaron unas últimas palabras. «Espero que volvamos a coincidir pronto», dijo Jalil. «Yo también». La ciudad continuaba brillando bajo las estrellas. Los fotógrafos seguían buscando titulares. Las redes sociales seguían construyendo teorías. Pero la realidad era distinta. Era una historia de gratitud, de crecimiento, de recuerdos compartidos, y de dos personas que, a pesar del paso de los años, conservaban el respeto mutuo que había nacido mucho tiempo atrás. La sorprendente confesión. Historia de ficción inspirada únicamente en un título imaginario. El aviso apareció en todos los portales de entretenimiento a primera hora de la mañana. La sorprendente confesión de Sila Turkoglu sobre Jalil Ibrahim Ceyhan. Miles de personas compitieron el titular sin saber realmente qué significaba. Algunos imaginaban una revelación profesional. Otros pensaban que se trataba de un nuevo proyecto. Las especulaciones crecían minuto a minuto. Sin embargo, la realidad era mucho más inesperada. Aquella tarde, durante una entrevista especial, Sila observó las cámaras encenderse una tras otra. El estudio estaba lleno de luces, pantallas gigantes y un público expectante. La presentadora irritante. «Hoy queremos hablar de momentos importantes en tu carrera. Personas que hayan dejado una huella en tu camino». Sila reflexionó unos segundos. «Hay muchas personas a las que agradecer», respondió. Entonces eché un vistazo a Jalil Ibrahim. El público reaccionó de inmediato. La entrevistadora arqueó las cejas. «¿De verdad?» «Sí. ¿Y cuál es la confesión?» Después de Sila. «La confesión es que una conversación que tuve hace años cambió completamente mi forma de ver el éxito». El estudio quedó en silencio. Años atrás, cuando ambos trabajaban en proyectos diferentes, coincidieron ante un evento artista. Era una época de incertidumbre. Nadie podía saber qué ocurriría en el futuro. Durante una pausa, terminaron hablando sobre metas, sueños y temores. «¿Qué significa para ti triunfar?», preguntó Jalil. Sila respondió con rapidez. «Ser conocida. Llegar muy lejos. Conseguir grandes oportunidades». Jalil permaneció pensativo. «Eso está bien», dijo.
Sin embargo, este es el principal producto. Aquellas palabras parecieron simples en aquel momento. Sin embargo, con el paso de los años, regresaron una y otra vez a su memoria. Cada vez que enfrentaba una dificultad, cada vez que recibía una crítica, cada vez que debía tomar una decisión importante. La entrevistadora escuchaba atentamente. ¿Y nunca olvidaste aquella conversación? Nunca. ¿Por qué? Porque comprende que las carreras cambian, los proyectos terminan y la fama puede ser pasajera. Pero los valores permanecen. El público aplaudió. La notificación comenzó a difundirse por internet incluso antes de que termine la emisión. Pero muchos medios interpretaron sus palabras de maneras distintas. Algunos exageraron, otros inventaron teorías, y otros simplemente ignoraron el verdadero mensaje. Esa misma noche, Jalil recibió decenas de mensajes. Amigos, periodistas y conocidos le preguntaban qué opinaba de la entrevista. Decisión final para completar. Observe cada respuesta con atención. Cuando terminó, sonó. No porque se hubiera convertido en noticia. No porque su nombre aparezca en los titulares. Sino porque había comprendido que, a veces, los gestos más pequeños dejan las huellas más profundas. Semanas después coincidieron en una ceremonia benéfica. Habían pasado años desde aquella conversación. Al revés, se saludaron cordialmente. Parece que hemos vuelto a ser noticia, bromeó Jalil. Creo que los titulares tienen tornillo propio, respondió Sila riendo. Caminaron por el jardín iluminado del recinto. La noche era tranquila. Por primera vez en mucho tiempo pudimos conversar sin prisas. Hablaron sobre nuevos proyectos, sobre viajes, sobre libros, sobre los cambios que habían experimentado a lo largo de los años. Y entonces Sila decidió decir algo que nunca había hablado directamente. Gracias. Jalil la miró sorprendida. ¿Por qué? Porque aquella conversación me ayudó más de lo que imaginas. Durante unos instantes ninguno habló. No era necesario. Había cosas que se comprendían mejor en silencio. La ceremonia terminó cerca de medianoche. Las luces comenzaron a apagarse. Los invitados abandonaron lentamente el lugar. Antes de despreciarse, intercambiaron una última mirada. Cuídate, dijo Jalil. Tú también. Y así terminó una historia que los titulares jamás llegaron a comprender del todo. Porque no era una historia de escándalos. Ni de secretos. Hay rumores. Era simplemente una historia sobre el valor de las palabras correctas en el momento adecuado. Y sobre cómo una conversación aparentemente insignificante podía cambiar un tornillo para siempre. Este es nuestro vídeo. Si te gusta nuestro vídeo, no olvides suscribirte al canal y compartir el vídeo. Adiós.